Hola, hola. ¿Están ahí? Perfecto. Platiquemos. Platicamos ahora sobre el numeral 29 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un numeral que van a ver nos va a dar mucho tema. Vamos a poder profundizar bastante en algunos tópicos cruciales para nuestra fe. En este numeral vamos a responder esencialmente 3 preguntas. ¿Será que el hombre puede rechazar a Dios? ¿Cuáles son las causas de ese rechazo? Y luego, en un tercer punto, vamos a abordar una pregunta que es medio incómoda, comprometedora, pero que van a ver que va a valer la pena tenerla en consideración. ¿Cómo saber si soy ateo sin darme cuenta? ¿Será? Bueno, iremos abordando y van a ver lo interesante que se pone este capítulo. Y los temas que vamos a utilizar durante esta explicación del numeral 29 del Catecismo de la Iglesia Católica para dar respuesta a estas 3 preguntas tienen que ver con la libertad, las causas del rechazo a Dios y evidentemente vamos a hablar sobre el ateísmo. El ateísmo. Bueno, vamos a iniciar como siempre con nuestra oración al Espíritu Santo para que nos dé luz de cómo abordar de la mejor manera este tema tan importante. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues a darle al tema del numeral 29 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues vamos a dar lectura, ¿sale? Así, tal cual, vamos a dar lectura y después vamos a empezar a ver por qué es que este numeral 29 nos va a traer cosas bien interesantes. Entonces, comienzo la lectura de este numeral. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bien, a ver, este numeral 29 ya introduce lo que a mí me gusta llamarle como el conflicto en la historia. Toda buena historia que se cuenta en las películas, en un libro, toda buena historia es buena en la medida en que el conflicto que tiene que resolver el protagonista es un conflicto interesante, es un conflicto retador, es un conflicto a veces incluso hasta imposible. Pero que justamente la historia, la película que nos cuentan, se trata de cómo este personaje se arma de valor, vence al mal, vence al villano, se vence a sí mismo y logra resolver ese conflicto. Bueno, pues aquí en este numeral 29 del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos está introduciendo el conflicto, el problema. Se nos está diciendo, a ver, si bien en los numerales pasados hablamos sobre un Dios creador, creador del hombre, por amor, sobre que Dios inscribió en esta criatura el deseo de buscar a Dios, todo iba muy bien. ¡Wow! Increíble. Pero de repente dicen, no todo es miel sobre hojuelas. Resulta que este hombre creado por Dios, esta criatura, este ser humano creado por Dios, si bien es un ser maravilloso, amado
y en cuanto creado por Dios perfecto, ¿no? Tiene una cierta capacidad. Y esa capacidad, es la que hace toda la diferencia, tanto para bien como para mal. Vamos al desarrollo de nuestro tema. A ver, todo comienza con esta pregunta. ¿Sí o no cuando hicimos lectura de este numeral, nos empezamos a preguntar ya mentalmente, oigan, es que el hombre puede no querer lo que Dios quiere? ¿El hombre puede no querer lo que Dios quiere? Y bueno, a ver, la respuesta rápida es sí, sí puede no querer lo que Dios quiere. Y entonces, hay quienes pueden decir, es que parecería contradictorio que un Dios bueno y perfecto se le haya pasado por alto el darnos la posibilidad de poderlo rechazar. Ay, se le fue a Dios, se equivocó. Ay, Dios. Entonces no eres Dios, porque te equivocaste. Parecería que esto empieza a introducir ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de pensamientos. Ya evidentemente sabemos que no, que hay una explicación, que debe de haber una explicación de por qué las cosas son como son. Entonces, ¿acaso es un error de Dios habernos creado con la libertad de olvidarlo? Como dice aquí el catecismo, olvidarlo, desconocerlo o explícitamente rechazarlo. O sea, ¿es un error? Y aquí lo que nos está diciendo este numeral 29 del catecismo es que sí, lo sabemos, es evidente que hay personas, que hay criaturas que olvidan a Dios, lo desconocen o simplemente lo rechazan. Según lo que hemos aprendido en numerales pasados, ya sabemos que si el ser humano desea volverse más humano, o sea, cada vez mejor ser humano, cumplir más su misión para la cual fue creado, la respuesta de cómo lograr esa misión ya está inscrita en su corazón. Y eso lo vimos en el numeral 27. Por ahí les dejo el link para que ustedes puedan ir a ver el numeral 27 en caso de que quieran recordarlo, que no lo hayan visto. En el numeral 27 se nos recuerda lo siguiente. La iglesia dice lo siguiente. A ver, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces, a ver, recordando el numeral 27, es que como seres humanos ya está inscrito en nuestro corazón el que deseemos buscar a Dios, que queramos regresar a Dios. Pero a pesar de esto, no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Hay quienes terminantemente no lo hacen. Y aquí es donde viene el detalle de esta situación. Sí, Dios cuando nos creó ya, digamos, puso esa firma, puso ese detalle de, esta es una criatura que me va a buscar, quiero que me busques. Te sentirás pleno y completo, realizado, más cumplirás tu dignidad cuando regreses a mí y te entregues a mí. Eso ya lo platicamos en videos pasados. Pero, y aquí viene el detalle, pero, es voluntad de Dios, deseo de Dios, que el hombre cumpla lo anterior en libertad. Aquí está el gran, vamos a ponerlo en negritas, el gran tema, vamos a ponerlo incluso en color rojo, porque lo vean, en libertad. Y entonces, el hecho de que Dios en la creación, al crear al ser humano, no nada más le dispuso que su misión era buscarle, sino además que esa búsqueda debe y deberá ser en un entorno de libertad, es lo que le da toda la explicación a la creación y desde mi perspectiva es lo que hace perfecto el plan de Dios. Ya en numerales posteriores vamos a abordar el tema de la libertad. El catecismo toca mucho el tema de por qué somos libres, por qué en libertad actuamos mal, actuamos bien. Pero aquí este numeral 29 nos dice, a ver, pues sí,
y porque está en libertad, el hombre puede no querer lo que Dios quiere, puede hacer caso omiso de esa firma que tiene en su corazón que le invita a buscar a su creador. Él puede no quererlo hacer. Tiene esa libertad, tiene esa potestad de decir, pues aunque tú, Dios, me estés llamando, puedo yo decidir no escucharte, no atender ese llamado. Y entonces, eso es lo que empieza a meterle ya la complejidad al plan de salvación. Ya veremos que el hecho de que seamos libres no nada más es algo que provoca un alejamiento de Dios en muchas ocasiones, sino que también de hecho le da sentido a quienes en libertad nos queremos acercar a Dios. Porque libertad y amor son dos elementos que se tienen que dar siempre juntos. No se puede entender un acto de amor si no es un acto en libertad. Alguien que está obligado a amar a alguien, no le ama. Alguien que en libertad decide por voluntad amar a alguien, sí le ama. Entonces la libertad es clave en este juego. La libertad va a ser clave. Entonces la respuesta a esta pregunta, sí, el hombre puede no querer lo que Dios quiere. Y Dios lo sabe, ¿eh? No, repito, esto no es que fue un error de Dios. Dios dice, sí, lo sé. Y está bien. Es parte del plan que la libertad sea algo que se le entregue al ser humano. Ahora, ya una vez que está la libertad dada, que sí, el hombre puede no querer lo que Dios quiere, pues empieza, digamos, a desenvolverse la historia. Empieza a suceder lo que hemos visto que muchas veces suceda, que el hombre rechaza a Dios, el hombre lo olvida, el hombre dice, no, Dios, gracias, o se me olvida, lo que sea. Hemos visto y es visible que en el mundo suceden estas cuestiones. Y entonces en este catecismo del numeral 29 se abordan cuáles son los posibles orígenes de este rechazo a Dios. Es decir, si bien hay muchas personas que obedecen a este llamado y quieren regresar al Creador y lo están buscando, sí es un hecho que hay otros que dicen no, yo no. Bueno, en este catecismo se abordan unas posibles causas. Vamos a analizarlas. A ver, lo primero que tenemos que decir es que, como ya vimos, el hombre es libre, ¿ok? Pero si a esto le sumamos que el hombre es débil, ya en su momento abordaremos el tema del pecado original, cómo es que el pecado original justamente nos debilitó humanamente, y además le agregamos un tercer elemento, que es que el hombre es odiado. ¿Por quién? Por los seres que ya han decidido permanentemente odiar a Dios, pero que saben que no pueden hacer nada contra Dios porque es Dios, y que han decidido lastimar a Dios. No se puede, pero bueno, han decidido odiarlo odiando a su criatura. Ya abordaremos incluso en algún momento el tema de los demonios, es algo que es un tema que a mí incluso yo he investigado bastante, porque ahí se pueden encontrar muchas luces teológicas. Pero bueno, son tres elementos que se conjugan. El hombre es libre, el hombre es débil y además hay alguien que está interesado en hacerte caer, en odiarte, en hacer que te trastabilles. Bueno, pues si se juntan esos tres elementos ya empezaremos a ver que aunque Dios nos esté llamando, existen muchas posibilidades de que nos distraigamos, de que nos desenfoquemos, de que en ocasiones digamos no, de que se nos olvide que Dios existe, porque nos están distrayendo incluso. Pero bueno, siempre tenemos esta libertad de decir, sí, pero Dios me llama y voy, y por más que haya distracciones, por más que soy débil, pido la gracia que ellos sabemos, que ya en su momento hablaremos, la gracia que Jesús nos brinda, que Dios nos brinda, y con esto podemos regresar a cumplir a nuestro llamado. Entonces, pero en este catecismo, en el numeral 29, se enlistan las siguientes posibles causas de que las personas rechacen a Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Bueno, las que se enlistan. Primero se dice la rebelión contra el mal en el mundo. Y aquí no es que una causa del mal es que estemos peleando contra el mal, no. Aquí es la rebelión contra el mal. Es como quienes dicen, el mal no es mal. Hay gente que se rebela contra el mal diciendo que no existe. No, es que yo me opongo a creer que lo que es mal es malo. Y entonces, de hecho, le empezamos a decir que lo malo es bueno.
y luego incluso que lo bueno es malo. Entonces, cuando empezamos a pelearnos con aquello que es malo y de repente a un aborto le decimos, no, no, es derecho de decisión humano. Oye, pero es malo, es un asesinato de un infante, de un niño no nacido. No, yo me opongo a que tú digas que eso es malo. Cuando empezamos a rebelarnos contra que existe el mal en el mundo, ahí el hombre empieza a darle la espalda a Dios. Luego también el catecismo nos dice que la ignorancia y la indiferencia religiosas. Es como cuando alguien dice que la religión no es necesaria. Ya en el video pasado, parece que fue en el numeral 28, hablamos sobre el tema del hombre como ser religioso y por qué sí es importante la religión. Pero bueno, nos distraemos, somos débiles y hay un ser especialmente empeñado en hacernos creer que la religión es algo malo. Entonces, la ignorancia, no saber qué es la religión, que esa para mí es como fundamental. La razón por la cual yo estoy haciendo este canal, yo estoy dando de alta este canal, me dedico a este canal, es porque quiero combatir el que mucha gente se aleja de la Iglesia Católica, no por lo que es la Iglesia Católica, sino por lo que no saben qué es la Iglesia Católica. Y entonces mi misión es tratar de explicar qué es la Iglesia Católica. Es un medio de salvación, lo que pasa es que tal vez no lo sabes. Y otros que dicen, bueno, está bien, no es que esté mal la Iglesia Católica, pero no quiero, a mí me es indiferente el tema religioso. Bueno, ese tipo de pensamientos, cuando se insertan en la mente humana, empiezan a hacer que empecemos otra vez a darle la espalda a Dios. Luego, en un tercer punto, también nos explica el catecismo que los afanes del mundo y las riquezas. Cuando esta idea se transforma en una concepción del tipo, el fin del hombre está aquí en la tierra. O sea, ¿para qué existimos los seres humanos? Para conseguir cosas aquí en la tierra, para hacer aquí lo mejor que podemos ser, el ser exitosos, las riquezas económicas, la fama, el éxito empresarial. De todo se trata de tener éxito aquí, en este mundo, en este planeta, y todo lo material que hay en este planeta, ese es el sentido del ser humano. Bueno, cuando esta idea empieza a entrar en nuestras mentes, le seguimos dando todavía más la espalda a Dios. Luego también el catecismo nos habla que el mal ejemplo de los creyentes, es como cuando alguien dice, creo que todos los católicos hemos escuchado a alguien que nos dice que no le cree a los católicos. Sí, entiendo que el catolicismo es algo bueno, lo que dice Jesús es algo correcto, pero yo no le creo a los católicos. Conozco un católico, ¿qué tal? Conozco un católico, ¿qué tal? Yo no veo que son coherentes con lo que predican. Bueno, el mal ejemplo de los creyentes, los que somos miembros de la iglesia, es un motivo por los cuales otros se van de la iglesia y se alejan de Dios. Y eso nos hace responsables. Nos hace decir, no solo es culpa del que se va, sino es el culpa del que no hace nada porque se quede, o del que haciendo cosas indebidas los expulsa, los confunde. Un católico que digamos que cree que su religión es simplemente el decir que es católico, pero que nunca se forma, que nunca hace un esfuerzo, que nunca se acerca a los sacramentos, que nunca pide la gracia de Dios para hacer lo que debe de ser, y se deja a su suerte, pues es como si fuera un no católico. Entonces, bueno, pues el mal ejemplo de los creyentes. Y luego que si los escándalos de la iglesia, que si los sacerdotes que dan mal ejemplo, bueno, ¿qué se da? Eso no le quita la responsabilidad a aquellos que se van de decir, bueno, pero hay muchos católicos buenos, ¿no? Pero bueno, aquí el numeral 29 habla sobre una de las razones por las cuales muchos se alejan de Dios, tiene que ver con que aquellos que decimos que sí creemos en Dios y estamos con Dios, parece que a veces nuestro comportamiento no es coherente con esta idea. Luego, el numeral 29 también nos habla de las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. En muchos lugares el catolicismo es el enemigo. Y no estamos hablando solamente de países en donde los católicos son claramente perseguidos, asesinados, martirizados, sino también incluso de lugares y países en donde ya los gobiernos, que empiezan con ideologías contrarias a la religión, quieren imponer culturas en donde claramente se persigue el catolicismo, se persiguen las ideas de Cristo, se persigue la moral católica.
Y se nos persigue por declarar lo que nosotros creemos. Yo muchas veces, incluso en mis redes sociales, publico cosas a favor de la vida, en contra del aborto, y muchos amigos cercanos se me van encima. Amigos cercanos se me vienen encima como diciendo que yo estoy retrógrada, que yo y mi religión, que por eso yo no creo en la iglesia, por eso, porque no se renuevan. Bueno, ser católico significa ser perseguido. Entonces, muchos se van con esa idea de, sí, es fácil perseguir más que ser perseguido. Entonces se ponen del lado del persecutor, sin saber que los que somos perseguidos o los que son perseguidos, en realidad lo que están haciendo es defendiendo la verdad. Hay que ponerse del lado de la verdad. Y finalmente el Catecismo 29, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 29, nos habla sobre que una de las razones por las cuales también podemos olvidar, rechazar a Dios, es esta actitud en donde tenemos miedo y nos creemos indignos de Dios y entonces nosotros mismos nos alejamos de Él. Esa es una actitud más como decir de pérdida de esperanza, de decir yo no soy digno de estar ahí adentro en esa comunidad de los católicos. Entonces también esta es una de las razones por las cuales muchos se alejan, no por odio, no por indiferencia, simplemente porque decir soy tan pecador que yo no puedo entrar en esa casa de Dios, siendo que es todo lo contrario. Pero bueno, aquí se enumeran estas cuestiones. Y luego el mismo catecismo hace referencia a algunos pasajes bíblicos. Quiero que los veamos porque son muy interesantes y lo que hacen es reforzar justamente esto que ya hemos dicho. En este numeral se hace referencia a Mateo 13:22, que es un pasaje en donde Jesús está narrando cómo es el reino de los cielos en términos de un sembrador que lanza semillas y que algunas semillas caen en terreno bueno, algunas semillas caen en terreno malo. Bueno, aquí concretamente dice, el que fue sembrado entre espinos, o sea, la semilla que se lanzó y cayó entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto lo que dice es que, a ver, Dios siempre está sembrando, pero el terreno sobre el que cae esa semilla no siempre está del todo preparado. Nos corresponde a nosotros preparar el terreno porque Dios está sembrando siempre en él. Si nosotros no estamos preparados, no estudiamos, no nos acercamos, no nos documentamos, no estamos constantemente estudiando, leyendo las escrituras, estudiando el catecismo, teniendo un director espiritual, si no estamos preparando el terreno, de nada sirve que puedan venir Dios con sus grandes manifestaciones de gracia, de nada sirve que tú te encuentres a alguien que te quiera hablar de Dios. Tu terreno no está preparado para esto. Entonces, si se fijan este pasaje de Mateo 13:22, ya nos empieza a dar explicaciones de que somos responsables de no estar listos, de no tener el terreno preparado para poder recibir y entender bien lo que Dios nos quiere decir. Luego nos habla de Génesis 3:8-10, Adán y Eva, la historia de la creación. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, Adán y Eva. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. También aquí justamente se hace referencia a esta parte de decir, cuando pecamos, cuando caemos, que en este pasaje se habla sobre justamente el Adán y Eva que cayeron en el pecado, que luego se convierte en el pecado original. Dios siempre nos está buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero somos nosotros quienes nos escondemos de Él. Y aquí me encanta este pasaje porque habla de es el hombre el que se aleja del Creador. No es el Creador el que se aleja del hombre. Es el hombre el que con sus acciones, con su responsabilidad, decide en libertad, porque lo puede hacer, alejarse de su Creador. Dios siempre nos está buscando, pero somos nosotros quienes nos escondemos de Él. Y luego,
en este mismo numeral 29 se hace referencia a Jonás 1.3. Jonás 1.3 es la historia de alguien a quien Dios le da instrucciones precisas de qué hacer para ir a predicar. Le da un mensaje a Jonás de ve y haz esto porque necesito que tal ciudad, en este caso por ahí me parece Nínive, dice necesito que vayas y les digas que están haciendo mal. Entonces aquí en este caso de Jonás, Dios es muy directo con las instrucciones que le pide a Jonás. Pero aún así, Jonás tiene la libertad y la potestad de decir, pues con todo y que me digas a mí muy claramente lo que tengo que hacer, no lo hago. Entonces fíjense, dice, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Lean Jonás, ya van a ver qué es lo que luego pasa cuando estamos escondiéndonos, haciendo hasta lo imposible por alejarnos del Señor, y el Señor insiste en decirnos, aquí estoy, escúchame. Bueno, y el tema de la ballena, Jonás, y son muy interesantes ese pasaje, pero a ver, otra vez, es el hombre teniendo la posibilidad y la libertad de decir, sí, te puedo rechazar, me puedo esconder de ti y puedo decir no. Y entonces ya, si le decimos que no a Dios, ya se empieza a escuchar como una vida sin Dios, que es en donde introducimos el tema del ateísmo. Si bien hemos estado hablando en los numerales pasados de Dios, Dios creador, Dios que ama, Dios que le pide al hombre que le... Ok, pero aquí ya se introduce, digamos, la contraparte. El ser humano insistiendo o con la posibilidad de decir no, prefiero una vida sin Dios, ateísmo. Justamente, ateo es sin ateo Dios, sin Dios. Y aquí, en este caso, el numeral 29 del Catecismo hace referencia nuevamente a una constitución apostólica que es muy referenciada en el Catecismo, que es la Constitución Gaudium et Spes. Y la referencia que se hace en este numeral justamente es en donde esta constitución hace un análisis del ateísmo en el mundo. Entonces, aquí sí quiero darme el tiempo de leer lo que sobre el ateísmo se dice en la Constitución Gaudium et Spes. Van a ver qué rico es. Ténganme paciencia, vale la pena. No voy a leer toda la Constitución, porque eso me llevaría 4 videos leerla toda. Léanla, vale la pena. Por algo se hace tanta referencia a esa constitución apostólica en el catecismo, y como ya en su momento expliqué, Gaudium et Spes es como la constitución en donde se concluyen y se explican qué sucedió, qué va a suceder en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Pero bueno, hablemos concretamente de la referencia que se hace en este numeral en Gaudium et Spes, donde se habla sobre el tema del ateísmo. Vamos a empezar a leer. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputa como inútil el impropio planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica, o por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios. A ver, aquí hago una pausa. Aquí lo que está diciendo en este Gaudium et Spes, en este numeral, en esta parte, es, a ver, el tema del ateísmo no es solamente aquellos que dicen Dios no existe, sino que el ateísmo puede adquirir diversas formas. Hay quienes dicen, no, es que Dios no tiene, o sea, no es si existe o no existe, me vale, no tiene caso ni siquiera estudiarlo. Si existe o no, no importa. Vayámonos a temas más importantes, en donde Dios no es necesario.
Luego también dice aquí que hay quien dice, no, es que como no podemos científicamente estudiar a Dios, pues no tiene sentido estudiar a Dios. No hablemos de Dios. Dios no es factible de ponerse en un laboratorio y entonces, pues no se puede poner. Y luego también habla sobre el tema de decir, bueno, pero es que lo importante es el ser humano. Lo importante no es Dios, es el ser humano. Es más importante que nos concentremos en los derechos del ser humano, vamos a ser superhumanistas, y se nos olvida que la esencia del ser humano es regresar a Dios. No, 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 Dios no, el ser humano. Lo ponemos tan encumbrado que empezamos a tener una vida sin Dios. Luego dicen por aquí, hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, o sea, que Dios los rechaza, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna o no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Y decimos, religión no. Total, ahí me imponen cosas, espiritualidad sí, religión no, que es un tema que abordamos en el video pasado. Entonces, la religión no es necesaria. Y ya sabemos que si la religión no, pues entonces poco a poco nuestra mente va a empezar a decir Dios tampoco. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo, otra vez. Es decir, como diciendo, no, es que déjenos de decir que el mal es mal. O como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. O sea, a ver, hay cosas más importantes que Dios. El dinero, el éxito, la fama, los derechos humanos, la política, los gobiernos, las elecciones, la democracia. Entonces nos la pasamos todo el tiempo hablando de eso y a Dios lo dejamos fuera. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Otra vez, estamos tan apegados a la tierra que se nos olvida voltear al cielo. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia. La conciencia nos llama a regresar a Dios. Bueno, quienes dicen que no, están desoyendo a su conciencia. Y por tanto no carecen de culpa. Tienen culpa por no escuchar a su conciencia. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto parte de responsabilidad. Ojo. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, no es algo natural del ser humano, también lo vimos en el video pasado, sino un fenómeno que es causa, que se deriva de varias cosas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones, criticar las religiones, y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Sabemos que los católicos somos perseguidos y los cristianos somos perseguidos en el mundo. Y eso Jesús ya lo había sentenciado y ya nos dijo, seguirme a mí es ser perseguido por el mundo. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, y aquí viene algo importante, el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Tenemos responsabilidad los católicos al no enseñar bien las enseñanzas de Cristo, al no comportarnos como las enseñanzas de Cristo nos llaman a hacerlo y pues evidentemente a que la liturgia no se enseña y no se expone y no se explica de buenas maneras. Razón por la cual yo he decidido hacer este canal. Bueno. Y ya finalmente también se habla, con frecuencia el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta llegar toda dependencia del hombre respecto a Dios, negar toda dependencia del hombre respecto a Dios. Aquí otra vez, el hombre es lo primero, el hombre es lo primero, el hombre es fin de sí mismo. ¡No! Dios es el fin del hombre. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina.
No, hombre, no necesitamos a Dios, pura tecnología. No, hombre, es cuestión de que la ciencia descubra lo que está hecho el universo para que dejemos a necesitar la idea de Dios. No, hombre, el hombre es poderoso, el hombre es rico, el hombre es tecnólogo, el hombre es inteligencia artificial, el hombre es Dios. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. ¿Cuánto tiempo pasas pensando, meditando, preocupándote, haciendo todo por ganar más dinero, por el tema económico, y dejas el tema de Dios completamente de lado? O likes, o fama, o views, suscriptores, reconocimientos, aplausos, puestos de trabajo. Pretende este ateísmo que la religión por su propia naturaleza es un obstáculo para esta liberación. De hecho, lo que dicen aquí es que no, es que de hecho tú no eres rico porque eres católico. La Iglesia Católica quiere que seas pobre. De hecho, ese es el problema del mundo. El comunismo, el marxismo, como ideologías que tanto daño le hicieron al mundo. Porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político, se vuelven gobernantes, se vuelven presidentes, se vuelven diputados, ¿okay? Atacan violentamente desde la posición de gobierno a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con nuestros hijos, en las escuelas, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. A ver, hagan un pequeño análisis rápido de cómo son sus gobiernos, de cómo está la situación actualmente en sus políticas, en las gentes, en los líderes. No me digan que su intención es evangelizar, es acercar a sus gobernados a Dios, es recordarles que estamos en un mundo temporal y que nuestra gran misión es regresar con el Creador. No, claro que no. Entonces, bueno, pues esto es lo que dice Gaudium et Spes sobre el tema del ateísmo. Es apenas un extracto de toda la Constitución Apostólica, pero ya en esta Constitución se hace una referencia de decir, ojo, el ateísmo es un mal en el mundo en el cual los católicos, los pastores de la iglesia, los padres de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, debemos de tener cuidado y actuar. Entonces la reflexión de esto que acabamos de leer, el tema es de ateo. A significa sin, en el griego, teo, Dios, sin Dios. Y aquí, ojo, esto para mí es como la parte clave y fundamental de esta reflexión. Ateo no solo es quien no cree en la existencia de Dios, sino también se puede decir ateo de aquel que, aun intuyendo la posibilidad de la existencia de Dios, lleva un estilo de vida en donde no se necesita de él. O sea, es como decir, a ver, ok, puede ser que exista Dios, pero yo en realidad no lo necesito en mi vida. Lo saco. Eres ateo. Oye, pero no es que tú digas expresamente que Dios no existe. No soy ateo porque Dios no existe. No, a ver, puede ser que exista, pero no lo necesito en mi vida. Yo necesito una vida sin Dios. Entonces, puedo incluso ser alguien que dice creer, pero cuyo comportamiento y actitud, ideas, pensamientos se acaban comportando de una manera muy atea, muy sin Dios. Y esto me lleva a platicarles sobre algunas ideas peligrosas que yo he encontrado por ahí. Fíjense, esta por aquí, esta es una imagen, creo que aquí viene, sí. Esta es una imagen que publicó en sus redes sociales una conductora de radio, que aquí en mi país, en México, es probablemente la conductora de radio más famosa. Sí es real que tiene millones de personas que escuchan su programa de radio, y sí es la que más rating tiene, la más famosa, tiene mucho dinero, y bueno, tiene, digamos, una posición en donde lo que ella dice influye muchísimo en las personas que le escuchan. Y bueno, en su programa de radio se hablan sobre cuestiones, ya saben, de autoayuda. Tú puedes, el secreto, mentalízate, si tú puedes crear tu propia realidad, todo eso. Tipo de mentalidades que nos llevan ya a creer que tú eres más importante, que tú tengas una mentalidad fuerte es más importante a que tengas una mentalidad que piense en Dios. Ella nunca habla de Dios, y si habla de una manera bastante equivocada. Pero bueno, publicó esto.
publicó esto en sus redes sociales. Eso tendrá 2, 3 días que lo hizo. Y ella puso así: el único amor de tu vida eres tú. Esto en un contexto, digamos, de la industria de la superación humana, de tú puedes, es que tú eres tu propio dueño, nadie te tiene que decir qué hacer. A ver, aquí lo que te está diciendo de una manera u otra es: Dios, ¿qué Dios? No, no es Dios. Eres tú eres tu propio Dios. Si vas a amar a alguien, ámate a ti. Lo cual ya sabemos que es la vía directa para el egoísmo y la soberbia. Tú importas, tú eres. Tú puedes decirle que no a Dios, puedes. Pues hazlo, pero dite sí a ti. Esta es la razón. Esta frase, casi estoy seguro que es como la frase que la serpiente le ha de haber dicho a Eva. A ver, el único amor de tu vida no es Dios, eres tú. Y si tú quieres ir por esa manzana, ve por esa manzana. Tú decides, no decide Él, no decide Dios. Y luego Eva también le mandó ese mismo mensaje a Adán. Oye, ¿y por qué nos están diciendo allá? Si lo único amor debe ser hacia nosotros, Adán y Eva. No, Dios no. Ateos. El ateísmo introduciéndose como el fundamento del pecado original. Por eso es que el pecado original fue tan grave, porque en esencia fue una vida sin Dios. No necesitamos a Dios, solo tú y yo, Adán y Eva, bastamos. Y alguien los convenció de que así era. Entonces, frases como estas están todo el tiempo en redes sociales, todo el tiempo existen formas, bombardeos, digamos, motivos, personas, industrias que se van a aprovechar de que tú le puedes decir que no a Dios para que lo hagas, porque es más rentable, porque es una mejor vida, más cómoda, más terrenal, porque justifican justamente el que compres cosas. Bueno, ya hablaremos sobre esos temas más adelante, pero si se fijan, sí, se puede decir que lo importante eres tú, no Dios. Entonces, a pesar de que Dios firma en tu corazón, oye, búscame, tu misión es buscarme, regresar a mí y rendirte a mí, que soy el amor puro. A pesar de que eso ya está inscrito en tu corazón, tú tienes la libertad de decir, no, yo, Dios, prefiero buscarme a mí mismo. Entonces todos hemos visto cómo nuestras redes sociales, los programas de radio, los programas de internet, están llenos de frases tipo así, ¿no? Lo importante es que tú alcances tus sueños, haz lo que tú decidas, que nadie te imponga nada, lo importante eres tú y solo tú. Se están sembrando las bases de la soberbia y el egoísmo. Bueno, pues esto es posible. Si se fijan ya en este numeral, hablamos ya de el problema, el conflicto, no todo es tan bonito. Pero luego también, porque existe este conflicto, este problema y esta situación, es que el plan de salvación, se vuelve maravilloso, de lo que hablaremos en futuros numerales. Entonces termino este catecismo, este numeral 29, haciéndote unas preguntas incómodas. Y incómodas me refiero porque, a ver, todos nos las debemos de hacer para cuestionarnos, para preguntarnos. Aquello que se pregunta se reflexiona y aquello que se reflexiona se puede mejorar. Entonces, fíjense las siguientes preguntas. Y son preguntas que tienen que ver con este tema del ateísmo, pero el ateísmo que no nos damos cuenta. Oye, ¿será que yo igual digo que soy católico, pero en realidad me comporto más como un ateo? Vamos a ver. Algunas preguntas que les invito a que se hagan a continuación. A ver, dices creer en Dios, va, pero tus acciones demuestran más bien que Dios es solo una idea bonita y poética en tu cabeza. Dices creer en Dios, pero nunca estudias quién es Él y cuál es su voluntad. Y más bien vives imponiéndole tu voluntad a Dios. O sea, es decir, este tema de no, Dios es lo que yo quiero que sea. O sea, Dios sí está a favor del aborto. O sea, Dios sí quiere que haya menos población en el mundo. Dios así que... En realidad eres tú el que lo quieres y se lo estás poniendo a Dios y de ahí te agarras para decir que es correcto, ¿no? Entonces, Dios es lo que yo quiero que sea. Dios quiere que yo haga yoga. Dios quiere que yo lea el tarot, que yo me lea las cartas, que yo utilice un péndulo para... Eso es lo que quiere Dios. ¿Es en serio? Entonces sí, crees en Dios, pero en realidad
El Dios verdadero lo estás poniendo a un lado, estás viviendo una vida sin Él. Dices creer en Dios, pero crees más importante creer en tus proyectos, metas, sueños y económicos. A mí me gusta decir que prioridad es aquello que ocupa tu mente el mayor número de tiempo en el día. ¿Qué ocupa tu mente el mayor número de tiempo en el día? ¿Trabajo, likes, dinero, fama, conflictos? ¿Qué? ¿Qué es aquello que persigues todo el tiempo y que estás todo el tiempo diciendo cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr? ¿Conseguir más lana? ¿Conseguir un mejor puesto? ¿Tener más likes? ¿Tener más seguidores? ¿Tener más reconocimiento mundano? ¿Una medalla olímpica? Bueno, no lo sé. ¿Y cuánto tiempo de eso le dedicas? ¿Cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a llegar al cielo? Entonces, ¿qué son más importantes? ¿Dios? O mejor quitamos a Dios y ponemos nuestros proyectos, nuestros sueños. Dices creer en Dios, pero te la vives merodeando y adorando otras deidades. No, yo creo en Dios. Oye, pero ¿qué vas a hacer mañana? Me voy a ir a leer las cartas y el tarot. ¿Cómo? Pero Dios no quiere eso. No, sí, Dios dice una cosa, vamos a conectarnos con los ángeles y vamos a hablar con los muertos y vamos a... Oye, pero Dios no está de acuerdo. No, sí, Dios. Pum, sacamos al verdadero Dios y ponemos a un Dios raro, que además viene influido por estos ángeles caídos que nos hacen creer que en realidad estamos hablando con Dios cuando no es cierto. Entonces, ¿en dónde ponemos nuestra deidad? Dices creer en Dios, pero tu forma de actuar y vivir no demuestra en lo absoluto esta afirmación. Ojo, acuérdate, tenemos responsabilidad los católicos porque nuestra forma de actuar vaya en relación con lo que Cristo nos enseña. Es más, la pregunta es, ¿tienes un apostolado? ¿Tú tienes un proyecto al que le dediques tiempo para estar evangelizando y lanzando el mensaje verdadero de Cristo? ¿O estás sentado ahí, está cómodo, aprendiendo, viendo videos, pero yo nunca hago nada, ¿no? Oye, te puedes influir en mucha gente a tu alrededor. Dices creer en Dios, pero te crees ajeno e indigno de buscarlo. Pecador, es que no, mis pecados son enormes. Que no sabes lo malo que soy. Yo no voy a la iglesia porque hasta pena me da. No, precisamente porque eres pecador y porque eres fallido y porque eres débil y porque necesitas fuerza y gracia de Dios, ven a buscarlo. Entonces, no. Si tú te alejas de Dios, estás comportándote como un ateo. Si alguna de estas preguntas te resulta incómoda por ser cierta en cierto grado, cuidado. Estás rozando muy de cerca el ateísmo sin darte cuenta. Bueno, pues ya vieron lo que nos dio el numeral 29 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hablamos de muchas cosas que ya nos introducen el por qué somos como somos, por qué la complejidad en la historia, qué es lo que nosotros, la libertad. Bueno, a ver, las preguntas que nos habíamos planteado, ¿no? ¿El hombre puede no querer lo que Dios quiere? Sí, sí puede. Pero luego también vamos a ver cómo es que precisamente esa libertad es parte fundamental del plan de salvación. Pero bueno, de principio sí puede no querer, tú puedes no querer lo que Dios quiere, pero hay consecuencias. Y Dios dice, está bien, tú decides. Yo te respeto, pero acuérdate que tu misión es regresar a casa. Luego, los posibles orígenes del rechazo a Dios, pues sí, ya hablamos justamente ahí, que el tema era todos los que estuvimos enlistando. Las preguntas están acá. A ver, ¿el hombre puede rechazar a Dios? Sí. ¿Cuáles son las causas del rechazo a Dios? Pues ya vimos, tiene que ver la indiferencia religiosa, el ataque a la iglesia, los malos comportamientos de los católicos, el tema del ateísmo en el mundo, las distracciones, el demasiado exceso en temas terrenales, la búsqueda excesiva de riqueza y temas terrenales. Bueno, se habló muchísimo de eso en este video. ¿Cómo saber si soy ateo sin darme cuenta? Pues aquí están las preguntas que te formulé. Contestaste sí a algunas. Cuidado. A ver, esencialmente es, Dios es lo que es. Y tenemos la misión de entenderlo, buscarlo, estudiarlo. Si tú estás dispuesto a decir, a ver, Dios, lo que tú eres, yo quiero una vida con eso, como tú eres, o sea, yo soy el que mi voluntad la voy a adecuar a ti, a lo que tú me indicas, a lo que tú me pides, pero voy a estudiar esa voluntad, voy a estudiarte quién eres, qué quieres, voy a leer la Biblia, voy a leer el catecismo, voy a acercarme a tu iglesia. Ok, estás viviendo una vida
con Dios, como Dios la dispone. Pero si resulta que, a pesar de que yo digo que Dios existe, hago lo que yo quiero, impongo mis proyectos, yo creo que Dios es lo que yo creo que piensa, a mí nadie me va a venir a decir qué hacer, lo importante aquí soy yo, aquí no hay nada malo ni bueno, cada quien decide su verdad, todas esas cosas. Híjole, te están confundiendo pensando que si eres alguien espiritual y creyente y religioso, cuando en realidad te están haciendo actuar más como ateo. Alguien que cree en Dios se pone a disposición de Él y empieza a regir su vida de acuerdo a como Dios la pide. Alguien, todo lo que está ajeno a eso, es Dios no, lo que tú dices no, una vida sin ti no, yo con lo que tú pides no. Entonces te quito de la ecuación. Si te quito de la ecuación y la disfrazo con un tipo de deidad ahí diferente, espiritualidad y que el New Age y las energías cósmicas, no, eso es ateísmo. Venga, eso no es Dios, es una vida sin Dios. Entonces, cuidado. Ya verás todo lo que tiene que decir el catecismo acerca de ese tipo de cuestiones. Pero de principio aquí ya el catecismo en el numeral 29 nos dice, sí, esto es así. Se reconoce, la iglesia lo entiende y tenemos entonces que hablar ahora del plan de salvación. Porque si somos libres y podemos decirle que no a Dios, resulta que Dios también hace algo. Dios nos ayuda, no nos deja solos. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente numeral. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.